gusto poder estar con ustedes y enseñarles la palabra de Dios. Vamos a hacer una oración antes de iniciar. Cierren sus ojos. Señor, precioso Dios, te damos la gloria, te damos la honra en este momento. Tú eres el creador, el eterno Dios de Israel, el que creó los cielos y la tierra. A ti te damos la gloria y la honra, Señor. Gracias, estamos asombrados ante tu presencia, ante tu majestad. Y el día de hoy pedimos la ayuda de tu Espíritu Santo para comprender el precioso tema de la eternidad de Dios. Permítenos comprender un poquito más, Señor, acerca de tu maravillosa eternidad. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a ver el tema de la eternidad de Dios. Es un atributo incomunicable porque este atributo no lo compartimos nosotros con Dios. Algunos teólogos lo clasifican como un atributo comunicable y dicen que ya que nosotros también tenemos vida eterna, también compartimos hasta cierto punto esta característica de la eternidad de Dios. Sin embargo, nadie es eterno como Dios. Aunque nosotros somos eternos, tuvimos un principio, ¿verdad? En el momento que fuimos engendrados en el vientre de nuestra madre, que nacimos, bueno, ese fue nuestro comienzo en este mundo. Y no tendremos ya final, porque quienes somos hijos de Dios, tenemos vida eterna para siempre. Pero Dios no tuvo principio, ni tiene final tampoco. Nuestro precioso Dios es eterno. Esto significa que Él no tiene principio ni final. Él es el creador del tiempo, hermanos. Imaginen esto por un momento. Dios en la eternidad pasada dijo, sea el tiempo. Y entonces ahí empezó el reloj. Pero antes de eso no existía el tiempo. Por lo tanto, si Dios es el creador del tiempo, no depende del tiempo. Dios es desde la eternidad pasada y será hasta la eternidad futura. Él es el Dios eterno. De acuerdo con la teoría de la relatividad de Alberto Einstein, no sé cuántos han estudiado un poquito de esa teoría de la relatividad, del doctor Einstein, que llegó a la siguiente fórmula: E igual a mc elevado al cuadrado. ¿Qué significa eso? La energía es igual a la masa multiplicada por la velocidad de la luz al cuadrado. Esa es la fórmula a la que llegó Alberto Einstein. Y a través de esta teoría de la relatividad y de esta fórmula matemática se ha logrado demostrar que el tiempo es relativo y no absoluto. Por siglos los científicos pensaron que el tiempo era absoluto. ¿A qué me refiero? Los científicos pensaron que el tiempo que transcurre aquí en la Tierra, 1 hora, 2 horas, 50 años, 3 siglos, transcurría igual en todos los lugares del universo. O sea, si tomáramos una nave espacial y fuéramos a Júpiter o fuéramos a Alfa Centauri o a otras galaxias, el tiempo debe de ser igual. O sea, debe transcurrir de la misma manera allá que aquí en la Tierra. Pero Einstein descubrió que no es así, que el tiempo no transcurre igual en la Tierra que en el espacio. ¡Qué increíble! De manera que si tú tuvieras un hermano gemelo, ¿sí?, y supongamos que tu hermano o tu hermana gemela la subimos a una nave espacial cuando tienen 15 años. Tú y ella, tú y él tienen 15 años de edad, ¿sí? Entonces tomamos a tu hermano gemelo, lo subimos a una nave espacial y lo mandamos a una galaxia muy lejana donde no hayan campos gravitatorios cerca. Y entonces dejamos que transcurran 50 años. ¿Cuántos años vas a tener tú después de 50 años? Si tu hermano gemelo se fue a los 15, pues vas a tener 65 años, ¿verdad? Entonces regresa tu hermano gemelo y aterriza así ahí en tu casa en la nave espacial y se baja de la nave espacial. Pero ¿cuántos años crees que tiene tu hermana gemela? 16. ¿Cómo? Si tú tienes 65, pasaron 50 años desde que se fue. ¿Cómo que tiene 16 años? Sí, porque el tiempo no transcurre igual allá en el espacio que aquí en la Tierra. El tiempo es relativo, no es absoluto.
Eso es lo que descubrió Alberto Einstein. ¿Ustedes sabían eso? Qué increíble, ¿verdad? Qué maravilloso. Ahora, ¿por qué les platico esto? Porque Dios tiene control de la relatividad del tiempo en todos los rincones del universo, porque así diseñó Él el tiempo. El tiempo transcurre más lento en ciertas galaxias, un poquito más rápido en otras galaxias. Aquí en nuestra galaxia y en nuestro sistema solar, el tiempo está ajustado por Dios para que de esa manera nosotros podamos subsistir y podamos vivir el tiempo que Él nos quiera dar. En el Antiguo Testamento vivían 600 años, ¿verdad? 400, 600. Matusalén creo que vivió más de 900 años, ¿verdad? Pero después del diluvio, el tiempo de la vida del ser humano disminuyó. Y ahora dice el Salmo que vivimos 70 años y que los más robustos, los que se cuidaron, los que Dios les ha bendecido, los que hacen tantito ejercicio, bueno, depende de Dios, ¿verdad? Los más robustos, 80. Así que si tú ya estás en el séptimo, octavo piso, gloria a Dios, aleluya. Porque si eres hijo o hija de Dios, el Señor te llamará a su presencia en su tiempo. Amén. Bueno, vamos a definir la eternidad de Dios a través de la mente de varios teólogos. Y lo vamos a pasar en las pantallas. Por ejemplo, en su libro de Teología Sistemática, el doctor MacArthur y Mayhew definen así la eternidad de Dios. Cito: Dios trasciende perfectamente cualquier limitación de tiempo, de modo que no tiene principio ni final, ni vive la experiencia de su ser ni su conciencia en una sucesión de momentos. En otras palabras, en su experiencia de sí mismo y de toda la realidad ajena a Él, Dios no está limitado por los momentos del tiempo. Dios no se limita al tiempo. Por eso Dios no envejece. Ay, es que Dios ya después de tantos millones de años ya de ser viejito. No, hermano. O Dios en su poder a lo mejor puede rejuvenecer, hermanos, porque como ya se ha de haber hecho viejito, a lo mejor puede rejuvenecer. No, tampoco. Dios es el mismo, ya lo vimos en su inmutabilidad. De manera que Dios no está limitado por los momentos que transcurren de tiempo. ¿Se lo pueden imaginar? Dios no está limitado por el tiempo. No nos alcanza, ¿verdad? Nuestra mente para imaginar esto. Bueno, otro teólogo, Wayne Grudem, en su reconocido libro de Teología Sistemática, comenta acerca de la eternidad de Dios y el reflejo que su eternidad tiene en nosotros, sus hijos. O sea, como que la eternidad de Dios se refleja en nosotros. Vamos a leerlo. Cito: Dios es eterno y nosotros estamos sujetos a las limitaciones del tiempo. No obstante, vemos algún reflejo de la eternidad de Dios en el hecho de que viviremos con Él, ¿qué dice? Para siempre. Y disfrutaremos de la vida eterna, así como también en el hecho de que tenemos la capacidad de recordar el pasado y tener una fuerte percepción del futuro, a diferencia de mucho de la creación divina, porque en Eclesiastés 3:11 dice la Biblia que Dios puso eternidad en el corazón de nosotros. Puso eternidad, tenemos un sentido de la eternidad. Todas las culturas de todos los tiempos tienen ese sentido de la eternidad, saben que hay un más allá. Muy interesante lo que dice el teólogo Grudem. Hay otro teólogo que escribió un libro que se llama Teología Básica, se los recomiendo. Teología Básica de Charles Ryti. Y este teólogo comenta una acertada definición de la eternidad de Dios. Vamos a citarlo. Así dice Ryti: el atributo de la eternidad significa que Dios existe sin límite de tiempo. Su existencia se extiende sin límite de tiempo hacia atrás y hacia adelante, según nuestro concepto del tiempo, sin ninguna interrupción o limitación causada por el acontecer de los eventos. O sea, para Dios no hay interrupciones. A Dios nadie lo interrumpe. El tiempo no fluctúa para Dios porque Él no depende del tiempo. Ahora, otro teólogo, Berkhof, define el atributo de la eternidad así: como aquella perfección de Dios
por la cual Él se eleva por encima de todos los límites temporales y toda la sucesión de los momentos, y posee el todo de su existencia en un presente indivisible. O sea, para Dios, o mejor dicho, Dios no está sujeto al pasado, ni al presente, ni al futuro, pero Él entiende todo o comprende todo o gobierna todo desde un presente continuo. Ya habíamos hecho este ejercicio, pero vamos a volverlo a hacer. Dibujen una montaña en sus cuadernos. ¿Se acuerdan de la montaña que les dije que dibujaran hace tiempo? Bueno, si no, dibújenla. Una montañita. Abajo de la montaña pongan una vía de ferrocarril, desde la izquierda del cuaderno hasta la derecha, así. Pueden hacerlo como en semicírculo. Una vía de ferrocarril así, muy grande. Y hasta arriba de la montaña apunten la palabra Dios. ¿Sí? A la izquierda del ferrocarril o de la vía pongan pasado. Delante de Dios, al centro pongan presente, y del lado derecho pongan futuro. ¿Sí? Apunten la palabra futuro. Ahora, dibujen un trenecito en el presente, o sea, exactamente enfrente de la montaña, enfrentito de la montaña. El tren ya pasó por el pasado, está en el presente y va hacia el futuro. Ahora bien, ¿quién está hasta arriba de la montaña viéndolo todo? Dios, ¿verdad? Supongamos que Él está ahí. Desde su perspectiva, ¿Él puede ver el pasado, hermano? Sí. ¿El presente? Claro. ¿El futuro? Sí, claro. ¿Puede ver las tres al mismo tiempo de un solo vistazo? Sí. ¿Por qué? Nosotros no podemos ver las tres de un solo vistazo. Yo me acuerdo allá, muy lejanamente, cuando tenía 6, 7 años de edad. Y no sé si voy a llegar a los 55, a los 60, no lo sé. Eso depende de Dios. No puedo ver el pasado ni el futuro. Lo único que puedo ver es el presente. Pero Dios puede ver al mismo tiempo el pasado, el presente, el futuro en su mano, porque Él es eterno y Él gobierna sobre el tiempo. ¿Cuántos le dan gracias a Dios que Él gobierna sobre el tiempo? Bueno, ¿le entendieron a las definiciones de los teólogos? No mucho, dice. Bueno, les voy a dar una más, pero esta está más difícil. Se tienen que poner bien abusados. En su libro de teología sistemática, el doctor Norman Geisler define la eternidad de Dios, contrastando esta definición con lo que no significa para el teísmo bíblico. ¿Qué es el teísmo? La creencia de que hay un Dios. El monoteísmo, que hay un Dios. El politeísmo, muchos dioses. ¿Nosotros qué somos? Monoteístas. Creemos en un solo Dios, el Dios de la Biblia. ¿De acuerdo? Vamos despacio. Aquí lo cito al doctor Geisler. Dice así: para el teísmo tradicional, o sea, la creencia de que hay un Dios, la eternidad no significa tiempo sin principio ni final. ¿Cómo? Es lo que yo creía. O sea, yo soy teísta, yo creo en el Dios de la Biblia, y para mí la eternidad era pues una sucesión de tiempo sin principio ni final. Es la idea que yo tenía. Estoy equivocado. Porque, otra vez cito, para el teísmo tradicional la eternidad no significa que el tiempo transcurra sin principio ni final. No es eso. Continúo. Esto quiere decir o significa que la existencia de un número infinito de momentos es imposible. Un número infinito de momentos es imposible. Esto se debe a que si un número infinito de momentos ocurrió antes del día de hoy, entonces el día de hoy jamás hubiera llegado, porque es imposible viajar a través de un número infinito de momentos. Pero el día de hoy ha llegado, por lo cual, para llegar al día de hoy, debieron haber transcurrido un número finito de momentos, no infinito. La eternidad es entonces algo que no depende del tiempo. La eternidad es atemporal. Es mucho más profundo de lo que nosotros nos podemos imaginar. ¿Le entendieron al pensamiento del doctor Geisler? A ver, se los voy a explicar con una carretera. Ahora dibujen una carretera, por favor. Hacia la izquierda es el pasado, hacia la derecha es el futuro. Ahí está la carretera, ustedes están aquí en el presente. Ahora, si esa carretera tuviera un número infinito de kilómetros hacia el pasado, infinito, ¿hubiéramos podido llegar al momento en el que estamos actualmente, en el presente? Si tuviera un número infinito, ¿en qué kilómetro vas? En el kilómetro infinito.
hacia el pasado. Entonces, si estás en el kilómetro infinito, a ver, avánzale más, avánzale. ¿En cuál vas? En el menos infinito. Oye, pero sigue avanzando, ¿en cuál vas? En el menos infinito. Si la carretera tuviera un número infinito de kilómetros, ¿hubiéramos llegado al momento en el que estamos actualmente, en este kilómetro? No, porque un número infinito de kilómetros hacia el pasado es irrecorrible. Nunca hubiéramos llegado al momento presente. Ese es el argumento de Geisler. Entonces, si para llegar al momento presente necesitamos un número finito de kilómetros, supongamos que la carretera mide 5,000 kilómetros hacia atrás. ¿En qué kilómetro vas? No, pues ya voy en el 3,000. Síguele. ¿En cuál vas? En el 1,000. ¿En cuál vas? En el 20. Ya casi llegas. ¿En cuál vas? En el 1. Ya llegaste aquí donde estamos. Porque tiene un número finito de kilómetros. O sea, lo que Geisler quiere demostrar es que esa carretera representa el tiempo. Y el tiempo no es infinito hacia el pasado, ni es infinito hacia el futuro, porque el tiempo tuvo un comienzo. ¿Entendieron? ¿Cuándo comenzó el tiempo? En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Ahí comenzó el tiempo. Entonces, antes de que comenzara el tiempo, ¿qué había? Eternidad hacia el pasado. ¿Y cómo la definimos? No la podemos definir tan fácilmente. Entonces, ¿qué es la eternidad? La eternidad, entonces, dice Geisler, no depende del tiempo, es un atributo atemporal. Dios no depende del tiempo porque el tiempo tuvo un principio y el tiempo tendrá un final algún día. Se acabó el tiempo para nosotros y para la creación, pero para Dios no. Entonces, cuando se acabe el tiempo hacia el futuro, cuando el tiempo deje de existir, ¿qué va a seguir después? La eternidad. ¿Y qué es eso? No sé. ¿Entendieron? Entonces, el concepto de eternidad es más profundo de lo que imaginábamos, ¿verdad? Porque muchos pensamos, no, la eternidad es un montón de tiempo para el pasado y un montón del tiempo hacia el futuro. Y ahí vive Dios. Porque el tiempo tuvo un principio. No es un montón de tiempos eternos, porque el tiempo no es eterno. Es finito. Amén. Dos palabritas. La palabra hebrea para eternidad en el Antiguo Testamento es la palabra olam. Olam, de hecho a Dios se le llama el olam, el eterno Dios. Describe la eternidad del Señor, ¿sí? Y la palabra griega en el Nuevo Testamento es aionios, así como suena con i latina y que se usa para describir el concepto de eternidad de Dios en el Nuevo Testamento. ¿Ok? Bueno, esa fue la sección de definiciones. Tal vez tengamos que escucharla 10, 15 veces para comprender un poquito más. Ahí está la grabación. Ahora vamos a la segunda sección, que es mi favorita, las bases bíblicas de la eternidad de Dios. Vamos a ver muchos versículos y vamos a recorrer toda la Biblia, hermanos. Primer pasaje, Éxodo 3, versículo 13 y 14, que ya hemos estudiado en varias ocasiones anteriormente. Éxodo 3, versículo 13 y 14. Dijo Moisés a Dios: he aquí que llego yo a los hijos de Israel y les digo: el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntaren cuál es su nombre, ¿qué les responderé? Y respondió Dios a Moisés: yo soy el que soy. Y dijo: así dirás a los hijos de Israel: yo soy, me envió a vosotros. Ese nombre, yo soy, ya lo hemos estudiado, ¿sí? Es el nombre de Dios, el tetragramatón. YHB chica, H es la transliteración al español, al castellano, y significa el que era, el que es y el que ha de venir. Entonces, en el nombre de Dios está implícita su eternidad, porque nuestro Dios es el Dios que era, el Dios que es y el Dios que ha de venir. Él es el eterno. Amén. Vamos ahora al Salmo 90, por favor. Salmo 90, versículo del 1 al 4. Vamos a leerlo juntos, hermanos, para que participen. Tomen su Biblia, por favor, y
Léanlo junto conmigo. Salmo 90, versículo del 1 al 4. Preciosísimo salmo que habla acerca de la eternidad de Dios y la transitoriedad del hombre. Nosotros somos pasajeros, Él es eterno. Vamos a leerlo juntos. ¿Qué dice? Señor, tú nos has sido refugio de generación en generación. Antes que naciesen los montes y formases la tierra y el mundo, desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. No dice tú fuiste Dios ni tú serás Dios. Tú eres Dios. Dios vive en un continuo presente eterno. Versículo 3. Vuelves al hombre hasta ser quebrantado y dices: convertíos, hijos de los hombres, porque 1000 años delante de tus ojos son como el día de ayer que pasó y como una de las vigilias de la noche. Nosotros somos tan transitorios en esta vida. ¿Cuánto tiempo ha pasado, hermano, en tu vida? No, pues ya muchos años. Ya he vivido mucho. Y eso que tú has vivido mucho, ¿cuánto es para Dios? ¡Ping! Nada. Un micromilisegundo eterno. ¿Verdad? Entonces tenemos que ver nuestras vidas a la luz de la eternidad de Dios. Amén. Salmo 102. Denle la vuelta a la página. Salmo 102, versículo 24 al 28. También les pido, por favor, que lo leamos juntos. ¿Ya lo tienen? Muy bien. Salmo 102, 24 al 28. Dice así: dije, Dios mío, no me cortes en la mitad de mis días. Por generación de generación son tus años. Desde el principio tú fundaste la tierra y los cielos son obra de tus manos. Ellos perecerán, mas tú permanecerás, y todos ellos como una vestidura se envejecerán. Como un vestido los mudarás y serán mudados, pero tú eres el mismo y tus años no se acabarán. Los hijos de tus siervos habitarán seguros y su descendencia será establecida delante de ti. Señor, no me cortes a la mitad de mis días, no me mates cuando sea joven. Dame oportunidad de vivir, Señor. Porque por generaciones y generaciones son tus años. Tú formaste la tierra, Señor. Tú eres eterno. Todo se va a terminar un día. Los cielos y la tierra se van a acabar, pero tú permanecerás, porque tus años son eternos. Y eso nos hace sentir seguros. Como dice el versículo 28, los hijos de tus siervos habitarán seguros. Si mi Dios es eterno, yo puedo estar seguro. Él tiene control de todo. De mis días, de mi tiempo, de mi pasado, de mi presente, de mi futuro, que es como si nada en toda la eternidad. Isaías 43, vámonos al profeta Isaías, por favor. Hay mucha base bíblica de la eternidad de Dios. Isaías 43, versículo 10 y 11. Vamos a leerlo todos juntos igual. Isaías 43, versículo 10. Versículo 11, el título de este capítulo es Jehová es el único Redentor. Qué precioso. Vosotros sois mis testigos, dice Jehová, y mi siervo que yo escogí. Está hablando del Mesías. Para que me conozcáis y creáis y entendáis que yo mismo soy. Ahí está implícita la eternidad de Dios. Yo soy. Antes de mí no fue formado Dios, ni lo será después de mí. Yo Jehová, y fuera de mí no hay quien salve. O sea, antes de mí no fue formado Dios. Después de mí no será formado Dios, porque yo soy. Es decir, yo soy eterno. Es lo que está implícito en ese pasaje. Amén. Denle la vuelta a Isaías 44, versículo 6 y versículo 7, por favor. ¿Qué dice? Hasta el versículo 8, desde el verso 6 al 8, dice: así dice Jehová, Rey de Israel, y su Redentor. ¿Quién es el Redentor? El Mesías. Jehová de los ejércitos: yo soy el primero y yo soy el postrero, y fuera de mí no hay Dios. ¿Y quién proclamará lo venidero? Lo declarará y lo pondrá en orden delante de mí.
como hago yo desde que establecí el pueblo antiguo. Anúncienles lo que viene y lo que está por venir. No temáis ni os amedrentéis. No te lo hice oír desde la antigüedad y te lo dije. Luego vosotros sois mis testigos. No hay Dios sino yo. No hay fuerte. No conozco ninguno, dice el Señor. Entonces, lo maravilloso del Dios de la Biblia es que Él anuncia desde la antigüedad el futuro. Y este es un libro altamente profético, porque nadie puede conocer el futuro sino el Dios eterno de la Biblia. Ningún otro Dios puede conocer ni predecir el futuro, solamente el Dios de Israel. Y todas las profecías de la Biblia, hermanos, se han cumplido al pie de la letra. Y las que faltan se cumplirán al pie de la letra, porque Él así lo estableció. Amén. Bueno, vamos a pasar ahora al Nuevo Testamento. Primera de Timoteo capítulo 1. Váyanse al Nuevo Testamento. El apóstol Pablo le escribe a Timoteo. Vamos a ver algunos versículos. Y recuerden, el Padre es eterno, el Hijo es eterno, el Espíritu Santo es eterno. Las tres personas de la Trinidad comparten el atributo de la eternidad. Primera de Timoteo 1:17. Esta es una doxología, es decir, es una declaración que exalta a Dios, que glorifica a Dios. ¿Qué dice? Por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Subrayen la palabra inmortal y subrayen la expresión por los siglos de los siglos. Nuestro Dios es inmortal. Si no muere es porque es eterno. No hay otra salida. A Dios nadie lo creó, nadie lo formó, no tiene papá, no tiene mamá, nadie lo creó porque Él es el ser increado, Él es el ser eterno, el ser autoexistente. ¿De acuerdo? Muy bien. Otra base bíblica rápidamente. Vamos a ver Apocalipsis 1, versículo 8. Hay mucho que estudiar. Aquí unas poquitas bases bíblicas nada más. Apocalipsis 1, 8 dice: yo soy el alfa y la omega, principio y fin, dice el Señor, el que es, el que era y el que ha de venir, el Todopoderoso. ¿Quién está hablando en el versículo 8 de Apocalipsis 1? Está hablando Jesucristo, porque Juan está teniendo un encuentro con Jesús. Y entonces se encuentra con Jesús y Jesús le dice: yo soy el alfa y la omega, principio y fin, dice el Señor, el que es, el que era y el que ha de venir, el Todopoderoso. Jesús comparte el atributo de la eternidad del Padre, porque Él es Dios. Amén. Entonces Él dice: yo soy la alfa. La alfa es la primera letra del alfabeto griego. La omega es la última letra del alfabeto griego. Y todo lo que está en medio de esas letras, que son las otras letras, también están bajo el control de Él. O sea, Jesús es la alfa, beta, gamma, delta, epsilon, zeta, eta, teta, iota, kappa, lambda, mi, nix, si, omicron, pri, rho, sigma, tau, ta, 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 y así hasta la omega. Apréndanse el alfabeto griego. Entonces con el alfabeto se pueden construir millones de palabras, ¿verdad? Él es el creador de todo lo que existe. Él es el creador. Él es el alfa y la omega. Y alguien dirá: bueno, ¿y antes del alfa qué hay? Supongamos que el alfa sea el inicio de la creación del tiempo y la omega el final de la creación del tiempo. Como les expliqué, porque el tiempo no es eterno. El tiempo tuvo un principio y tendrá un final. Entonces, ¿qué hubo antes del alfa? ¿Quién estaba antes del alfa? Dios. ¿Y después de la omega? Dios. Amén. ¿La entendieron? Apunten también Judas, versículo 24 y 25, 1 Timoteo 6, 14 al 16. Judas, versículo 24 y 25, 1 Timoteo 6, 14 al 16, Daniel 7, versículo 9. Hay mucha base bíblica, pero vamos a avanzar en nuestro estudio. La tercera sección de nuestro estudio. Ya vimos las definiciones de la eternidad, ya vimos la base bíblica. Ahora vamos a hablar un poquito acerca de la base histórica de la eternidad de Dios.
Vamos a estudiar a continuación algunas bases históricas de la eternidad de Dios, es decir, lo que los padres de la iglesia y algunos teólogos a lo largo de la historia han escrito acerca de la eternidad de Dios, ¿sí? Voy a citar en primer lugar a Alcuino, que fue un teólogo que nació en el año 732, murió en el 804 después de Cristo. Escuchen, Alcuino dijo: la palabra de Dios es coeterna con Dios el Padre. O sea, si Dios es eterno, su palabra también es eterna. Muy interesante, ¿verdad? Muy interesante. Y la Biblia lo dice: los cielos y la tierra pasarán, pero tu palabra no pasará. Entonces, ¿cuánto tiempo tiene de haber sido revelada en la mente de Dios la Biblia? ¿Cuánto tiempo tiene? Pues el Nuevo Testamento, hermano, como 2000 años. El Antiguo Testamento un poquito más, como unos 3500. No, respuesta equivocada. A nosotros nos fue revelado el Nuevo Testamento hace 2000 años. El Nuevo Testamento hace 3500. Pero estas palabras ya existían en la mente de Dios desde toda la eternidad. La palabra de Dios es eterna. El libro con el que estás tratando es eterno. ¿Entendiste? Did you understand, brother? Voy a citar a Cirilo de Jerusalén, que nació en el 315 y murió en el 387. ¿Qué dice Cirilo? Lo cito: Dios no tiene origen, no tiene principio, ni cambio ni variación. Nadie lo engendró, no tiene a nadie que lo suceda. Nunca comenzó a existir en el tiempo, ni jamás cesará de existir en el tiempo. Muy buen teólogo, muy buen teólogo. ¿Están de acuerdo con Cirilo de Jerusalén? ¿Quieren que se los vuelva a leer más despacito? Ahí están las pantallas. Léanlo conmigo. Dios no tiene origen, no tiene principio, ni cambio, ni variación. Nadie lo engendró. No tiene a nadie que lo suceda. Nunca comenzó a existir en el tiempo, ni jamás cesará de existir en el tiempo. Yo creo que Cirilo de Jerusalén se refiere a que Dios nunca comenzó a existir en el principio del tiempo, que jamás cesará de existir después de que el tiempo deje de existir. Agustín de Hipona, el gran teólogo. ¿Cómo se llamaba su mamá de Agustín? Mónica. Y en la iglesia romana le pusieron el título de santa. Entonces por eso es Santa Mónica, como la colonia que está aquí al lado. Esta colonia que está aquí a 2 kilómetros, Santa Mónica, le pusieron así en honor a la mamá de Agustín de Hipona, que estuvo orando por ese chamaco que era drogadicto, parrandero, jugador, pecador, uno de los peores pecadores de la historia, Agustín de Hipona, que el mundo ha conocido. Y su mamá: Señor, alcánzalo, Señor, sálvalo, porque era cristiana. Y Dios escuchó sus oraciones, y un día Agustín agarró la Biblia, leyó Romanos y se convirtió a Cristo. Y escribió lo siguiente. Agustín de Hipona, lo cito: con la existencia de las criaturas y de la creación, el tiempo comenzó a transcurrir. Agustín es muy inteligente porque ya se dio cuenta que el tiempo tuvo un inicio. Muy bien, Agustín, bravo. Sigo citándolo. Es inútil estudiar entonces el tiempo antes de la creación, como si el tiempo se pudiera encontrar antes del tiempo. Por lo tanto, deberíamos decir que el tiempo comenzó con la creación y no que la creación comenzó con el tiempo. Pero ambos son de Dios. Esto que le estoy leyendo es pura teología de la mejor, hermanos. A mí me encantan los teólogos porque leían la Biblia, razonaban y escribían esos razonamientos bíblicos y teológicos correctos que glorifican a Dios. Entonces, ahí va otra vez Agustín. Por lo tanto, deberíamos decir que el tiempo comenzó con la creación y no que la creación comenzó con el tiempo. Pero ambos son de Dios. ¿Qué les parece, Agustín? ¿Sí está bien? ¿Era buen pensador? ¿Tú has escrito algo de teología? Lee los salmos y escribe: Señor, qué maravillosa es tu creación, te amo, Padre, porque tú eres el Dios eterno, incomprensible. Señor, tu palabra es eterna porque tú eres eterno. Póngase a escribir teología, pero bíblica, Tiene que ser teología bíblica. Martín Lutero, ¿lo conocen? 1483-1546. Lutero explicó que Dios no cuenta el tiempo de forma consecutiva o secuencial, ni cuenta año tras año. Lo voy a citar. ¿Qué dice Lutero? Ahí va. Dios ve todo en un momento. Me encanta Lutero. A ver, ¿se acuerdan la ilustración del ferrocarril? Dios ve todo, el pasado, presente y futuro,
y lo que pasó antes del pasado y después del futuro, en un instante lo ve Dios. Ok, Dios ve todo en un momento, dice Lutero, el principio, el punto medio y el final de toda la historia humana, de todos los tiempos. Lo que nosotros medimos de acuerdo con la secuencia del tiempo es como un tapete muy largo, dice Lutero. Imagínense un tapete. Lo que nosotros medimos, no, pues allá los antiguos egipcios, los babilonios, en el año 4000 antes de Cristo, y luego cuando los imperios, los asirios, los medopersas, Roma, Grecia, eso pasó hace 3500 años. Imagínense un tapete de 3500 años. Y ahorita desde Cristo llevamos ese tapete extendido otros 2000 años, más lo que llevas de vida tú, no, pues 45 años, 60. Es un tapete, dice Lutero. Muy bien, continúo citándolo. Pero él ve todo el tapete completamente como si estuviera contenido en una pequeña esfera que Dios tiene en su mano. De esta manera, la vida y la muerte del último y del primer ser humano para Dios no están separados más que por un pequeñísimo momento. O sea, desde que Dios creó a Adán y murió Adán, hasta el nacimiento de nosotros y nuestra muerte, cuando ocurra, el Señor la ve así en su mano. Pues pasó un milisegundo. Imagínense, impresionante. ¿Están entendiendo algo de la eternidad de Dios, hermanos? Cuando yo estudio esto me siento cada vez más chiquito, más pequeño, más, ay Señor, ya llegué a los 53 años. Ay, no es nada. Hermano, Dios, gracias que me conseguiste llegar a los 103 años como la hermana Serafina de Querétaro, que le mandamos saludos desde aquí. 103 años, ¿qué son 103 años en la mano de Dios? Nada. Bueno, vámonos a las aplicaciones para ahorrar un poquito de tiempo. Porque muchos estarán ya diciendo, bueno, muchas bases bíblicas, muchas bases teológicas, muchos argumentos teológicos, muchas definiciones. ¿Y yo qué? Bueno, ahí van las aplicaciones. Vamos a ver 3 aplicaciones de la eternidad de Dios que las apliques a tu vida y yo a la mía. ¿De acuerdo? 3 aplicaciones y con esto vamos a terminar. Primero vamos a ver las implicaciones que tiene la eternidad de Dios para los impíos. Después vamos a ver las implicaciones que tiene la eternidad de Dios para los santos, para nosotros. Y después vamos a reflexionar un poquito de la eternidad de Dios. Entonces vamos por partes. En primer lugar, primera aplicación. Aplicando la eternidad de Dios a la vida de los impíos, debemos decir que si Dios es eterno, entonces los tormentos para los impíos también serán eternos. El pastor Thomas Watson en su libro de teología dice lo siguiente, lo cito: Dios vive para siempre. ¿Están de acuerdo? Sí, ¿verdad? Dios vive para siempre y mientras Dios viva, estará castigando a los condenados. ¿Qué te hace sentir esta aplicación en tu corazón? Dios es justo, ¿verdad? Y es eterno. Entonces, si alguien se atreve a burlarse de Dios o intentar burlarse de Dios, rechazar el Evangelio, pisotear a Cristo, pisotear la cruz, pisotear la Biblia, ¿qué va a hacer Dios? Va a mostrar su juicio. Porque de Dios nadie se burla. Él es justo. ¿Están de acuerdo? Entonces, esta verdad nos conmueve. A mí me conmueve. Me parte el corazón. Y nos llena de temor santo hacia nuestro gran Dios. Porque si un pecador ha quebrantado la ley de Dios en el transcurso de su vida, Dios debe ejercer su juicio y castigo eterno sobre este pecador, a menos que se arrepienta. Efesios capítulo 4, versículos 18 y 19. ¿Habían pensado en la eternidad de Dios desde este ángulo? Nos conmueve, ¿verdad? ¿Qué dice Efesios 4, 18 y 19? Dice que los incrédulos tienen el entendimiento entenebrecido, que están ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase
de impureza. Ellos intentarán burlarse de Dios ignorando el Evangelio, y esto es la tragedia más grande que un ser humano pueda experimentar. La tragedia más grande que un ser humano puede experimentar no es la muerte de un familiar, o perdiste tu trabajo, o una enfermedad terminal, o incluso la misma muerte física. La tragedia más grande es estar apartado de Dios por toda la eternidad. Intentar burlarnos de Dios. ¿Será posible que alguien se burle de Dios, hermanos? ¿Se acuerdan de Ananías y Zafira? Que intentaron burlarse de Dios. ¿Pudieron, hermanos? ¿Se salieron con la suya? De Dios nadie se burla. Nuestro Dios es misericordioso y perdonador, pero también es santo y justo. Él es lento para la ira y grande en misericordia. Salmo 103, versículo 8. Entonces, esta es la primera aplicación de la eternidad de Dios. Si Dios es eterno y alguien se burla de Dios y se cauteriza su corazón y no se arrepiente y no quiere escuchar el Evangelio y muere así en sus pecados, entonces Dios va a tener que ejercer su ira y su castigo sobre esa persona por toda la eternidad, porque Él es eterno. ¿Por qué Él es eterno? ¿Qué vamos a hacer nosotros entonces, hermanos, ante esta realidad? ¿Qué es lo que sientes hacer en tu corazón? ¿A qué te mueve el Espíritu Santo cuando te encuentras con una persona que no conoce a Cristo, que va rumbo al infierno? ¿Cuál es tu sentir? Porque hay algunos hermanos ahí bien soberbios, ¿verdad? Pues él va, ni modo, se va al infierno. Gracias, Señor, que yo no me voy a ir. Ya estás igual que el fariseo de la parábola, ¿verdad? Gracias que soy justo, Señor. Gracias que soy santo. No como este pecador que está aquí junto a mí. Hermanos, o sea, si alguien tiene esa actitud, no es cristiano. Porque un verdadero cristiano, cuando te encuentras con un incrédulo, lo menos que puedes hacer son dos cosas: orar por él y compartirle el Evangelio. Lo menos. Y si no lo hacemos, Dios nos va a pedir cuentas. Antes de venir con ustedes, llegó un técnico a la casa que nos estaba arreglando un aparato, y yo ya venía con prisa. Y entonces, como yo preparé este estudio, el Espíritu Santo me redargulló y me dijo: o sea, ¿tú predicas esto y no lo haces? No, Señor. Y entonces en 5 minutos agarré ahí una Biblia, un librito que tenía, y me lo agarré. ¿Sabe qué? Gracias por venir a arreglar este aparato. Ahorita viene mi esposa y ya ella le va a pagar. Pero mire, quiero decirle que Cristo le ama. Él murió por usted en la cruz del Calvario. Arrepiéntase de sus pecados. Lea este libro. Cristo le ama. Dios tiene un plan para usted. Por favor, hágame caso. Me compartí lo que pude. 4 minutos, 5 minutos. Porque hay un sentir en mi corazón. Si Dios es eterno y esta persona se burla de Dios toda su vida, ¿dónde va a acabar? En un infierno eterno. Apocalipsis 14, versículo del 9 al 11. Vamos a leerlo. Recordemos que el castigo para quienes no adoren a Dios y adoren al diablo y al anticristo será terrible y será eterno. La doctrina de la cesación del castigo eterno, hay algunos que piensan que Dios es tan bueno que no va a permitir que los impíos sufran eternamente, sino que van a sufrir un rato, algunos tiempos, algún siglo, y después Dios ya los va a desintegrar, los va a destruir. Esto no es cierto en la Biblia. Eso no es una doctrina bíblica. Apocalipsis 14, versículo 9 al 11. Estamos a la mitad de la tribulación. La mayoría de la humanidad se está burlando de Dios. Están en inmoralidad, están en hechicerías, en brujerías, en el movimiento LGTB. Son rebeldes, están en guerras, en inmoralidades, en terribles pecados. ¿Y qué dice aquí la Escritura? Vamos a leerlo. Apocalipsis 14, 9. El tercer ángel los siguió diciendo a gran voz. Léanlo conmigo. Si alguno adora a la bestia, que es el anticristo, y a su imagen, y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de ¿quién? De los santos ángeles y del Cordero, y el humo de su tormento sube por 3 siglos. No, ¿qué dice? Por los siglos de los siglos, y no tienen reposo de día ni de noche los que adoran a la bestia y a su imagen, ni nadie que reciba la marca de su nombre. ¿Por qué el castigo es eterno? Porque Dios es eterno. Y mientras Dios esté presente, tiene que castigar a los impíos eternamente. Qué terrible, ¿verdad? La realidad del infierno nos parte el corazón a los verdaderos creyentes, al saber que millones de personas marchan, incluso sin saberlo, a ese terrible lugar de tormento. Como dice el pastor Thomas Watson, lo cito:
¿Qué terror es esto para los malvados? Suficiente para ponerlos a sudar frío al pensar que mientras Dios sea eterno, vivirá para siempre para vengarse de los pecadores. Mientras Dios viva, tiene que ejercer castigo para los pecadores. ¿Y cuándo Dios va a morir? Nunca. ¿Por qué? Porque es eterno. Entonces, esta primera aplicación creo que les ha impactado a ustedes igual que a mí, y oro por ustedes y por todos los que están escuchando esta enseñanza, que tu corazón se ha movido, porque estamos delante de un Dios eterno, hermanos, y hay que tener temor del Señor. Y si alguien no conoce al Señor, compartámosle. Oremos por esa familia, oremos por tu hijo, por tu nieto, por tu tía, por tu abuelita. Oremos y compartámosle, que Dios haga la obra con ellos. Amén. Segunda aplicación. Aquí van a respirar un poquito, después de la primera. Segunda aplicación. La aplicación de la eternidad de Dios para los creyentes, para los cristianos, es que si Dios es eterno, nosotros tenemos asegurada una eternidad con Dios. En la Biblia se llama la vida, ¿qué? Eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo Cristo Jesús, para que cualquiera que crea en Él no se pierda en el infierno, sino que tenga la vida eterna. Dile a la persona a tu lado: tienes vida eterna. Gózate y alégrate. Imagínense vida eterna con un cuerpo glorificado, que es lo que Dios nos promete. Qué maravilloso, ¿verdad? Vamos a Romanos capítulo 2. Romanos capítulo 2, versículos 5 al 10. Vamos a leer este texto. Muy duro este texto, de parte de Dios, pero al mismo tiempo nos da mucha esperanza. Romanos 2, versículos 5 al 10. Léanlo conmigo. ¿Qué dice? Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Vida eterna a los que, perseverando en bien hacer, buscan gloria, honra, inmortalidad. Pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, el judío primeramente y también el griego, pero gloria, honra y paz a todo el que hace lo bueno, al judío primeramente y también al griego. ¿Tú qué estás esperando, hermano? ¿Tribulación y angustia o gloria, honra y paz? Levanten la mano los que están esperando gloria, honra y paz. Bueno, ahí dice a los que hacen lo bueno. Entonces la salvación es por hacer lo bueno. No, la salvación es por gracia. Entonces las buenas obras son una consecuencia nada más de la salvación, que es por gracia. Entonces aquellos que hacen lo bueno, que amamos al Señor, que compartimos el Evangelio, que hacemos buenas obras para glorificar a Dios, nada más es la consecuencia de la salvación que ya recibimos. Entonces la salvación y la vida eterna es el regalo más precioso que Dios nos ha dado. ¿Se acuerdan cuando los discípulos vinieron con Jesús, los 70? Señor, estamos bien contentos, bien gozosos, Señor, estamos bien felices. ¿Por qué están tan felices? Porque todos los demonios se nos sujetan en tu nombre, Señor. Y viajamos a un montón de pueblos y reprendimos este demonio, y todos se nos sujetaron y se salieron. Y Jesús los exhorta y les dice: no se gocen porque los demonios se les sujetan. Gócense porque sus nombres están escritos en el libro de la vida. El milagro más grande es el milagro de la salvación y la vida eterna. Amén. Entonces, en este mundo nos esperan aflicciones, digan amén. Tormentas, digan amén. Tribulaciones, persecuciones, digan amén. Pero Dios nos dará las recompensas celestiales por toda la eternidad. Como dice el pastor Thomas Watson, lo cito: Dios es eterno y ha establecido recompensas eternas para los santos. En el cielo hay delicias frescas, dulzura sin saciedad, y las coronas son el cenit de la felicidad en el cielo, que es eterno. Entonces, si Dios es eterno, nosotros somos sus hijos, vamos a estar una eternidad con Él. 2 Corintios 4, 16 al 18, antes de pasar
a la última aplicación. Este pasaje me encanta. Me acuerdo que hace muchos años había una hermana, muy ancianita aquí, la hermana Bertita, no sé si se acuerdan de ella, Bertita Argüero, ¿la conocieron? Una hermana que fue maestra de la universidad, científica, era bióloga y dio muchos años clases aquí en el doctorado en la ENEP Acatlán, y luego se convirtió a Cristo, sus ojos azules, y ya estaba grande la hermana, ya arriba de 80 años, pero tenía un alma como de 15 años. Y venía conmigo: Pastor César, yo quiero ser misionera y voy a estudiar el instituto bíblico, voy a abrir un instituto en mi casa, voy a enseñarle a las mujeres, a mis vecinas, para que todos conozcan de Cristo, y yo quiero ir a las naciones a predicar. Y yo: ay, Bertita, pero ya estás un poquito grandecita. No, pastor, yo voy a ir. Amén, hermana, sí vas a ir. Era un alma joven en un cuerpo viejito, y partió con el Señor hace pocos años. Y siempre que venía así, y con ese fuego que tenía la hermana, siempre leíamos juntos 2 Corintios 4, 16 al 18. Para aquellos que ya se sienten viejitos: no, hermano, usted está joven por dentro. Pastor, es que ya tengo estos achaques y me operaron de la próstata. No, hermano, no, usted está fuerte. El gozo del Señor es su fortaleza, ¿sí o no? Me estoy predicando a mí, 2 Corintios 4, 16, fuerte, vamos a leerlo. ¿Qué dice? Por tanto, ¿qué dice? Fuerte, no desmayamos. Antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior no obstante se renueva de día en día. Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. ¿Dónde está tu mirada? ¿En las cosas temporales? Pastor, mi casa, mi crédito del Infonavit, mi carro, mi perro, mis mascotas. Hay que atender todo eso, ¿no? Pero nuestra mirada no tiene que estar en eso, tiene que estar en las cosas invisibles, porque son eternas. Me impacta el testimonio de Billy Graham. ¿Se acuerdan de Billy Graham, el gran evangelista? Que escribió un libro, ya cuando él llegó a los 99 años de edad, 99. Y a los 97 escribe un libro que se titula en inglés Near Home, más cerca de casa. O sea, ya me voy. Entonces en su libro está gozoso y dice: no, yo ya sé que en cualquier momento el Señor me llama a su presencia, pero no estoy triste. No estoy triste, mis achaques es lo de menos. Las enfermeras, las transfusiones de sangre, es lo de menos. Las hospitalizaciones. Estoy gozoso porque el día que mi corazón deje de latir, me voy al cielo con mi Dios, a la eternidad. ¿Cuántos piensan así? Amén, hermano. Entonces, ¿por qué nos quejamos? Ay, Señor, y si me operan y me muero, pues te vas al cielo, hermano. Es que tengo mello. No tenga miedo. No tenga miedo. No tengamos miedo a la muerte, porque ya Jesús ya la venció. Amén. Tercera aplicación, ya terminamos. Finalmente, ya que el creyente es temporal y sirve a un Dios eterno, debemos aprender a vivir bajo la perspectiva de la eternidad de Dios. Apúntalo. Debo aprender a vivir bajo la perspectiva de la eternidad de Dios para glorificarlo a Él. Para glorificarlo. Entonces, pasó este problema. No es nada. Se inundó la casa y se destruyeron todos los muebles. Son cosas materiales. No vamos a llorar por eso. No pasa nada. Es un momento dentro de la eternidad. Pasamos por esta desgracia tan grande. Murió este familiar tan querido. Es un momento. Sí, lloramos, nos entristecemos, pero vemos la vida muy diferente a como la ven los incrédulos, ¿no es cierto? Por eso dice Pablo, esta leve tribulación momentánea es leve y es momentánea. Las tribulaciones son breves y momentáneas. Digan amén. Entonces, ¿se acuerdan de la ilustración del cementerio, verdad? Donde se encuentran muchas clases de tumbas. Algunas muy pobres, muy sucias. Otras tumbas son muy elegantes y limpias. ¿Han ido a algún cementerio? Yo tengo que ir seguido por los entierros. Murió tal persona. Me encanta predicar en los funerales, porque ahí se ganan algunas almas. Todos están bien tristes, están bien sensibles, entonces ahí les predicamos. Entonces luego de que ya termina el funeral, ella se ríe y dice: ¿cómo le gusta ir a los cementerios? Sí, me gusta de ver para predicar. Y entonces me asomo ahí a las tumbas y digo: mira,
Oye, esta persona vivió 95 años, órale. Este era un chavo, 12 años, se lo llevó el Señor. Uy, este era un bebito. 1 de enero de 1987 al 3 de enero de 1987, 2 días. Y me meto a ver así de repente, me llama la atención, ¿sí? Sin embargo, todas las tumbas tienen un elemento en común, ¿sí? En primer lugar, todas las tumbas contienen muertos. Ese es un elemento en común. Bueno, cadáveres pues. En segundo lugar, en casi todas ellas se inscribe en la lápida la fecha del nacimiento y la muerte del fallecido. ¿Sí la han visto? Entonces, 4 de febrero de 1940 al 19 de diciembre del 2045. Todavía no llega, supongamos, ¿no? Entonces tienen la fecha de nacimiento y de la muerte. Y en medio de las dos fechas hay una rayita. ¿Sí la han visto la rayita? ¿En qué transcurso de tu vida te encuentras ahorita? En la rayita. Dile junto, estás viviendo la rayita, que es muy chiquita, por cierto, ¿eh? Estás en la rayita, en la rayita. En la rayita. A lo mejor vas empezando la rayita, a la mitad o al final de la rayita, pero es una rayita, no es nada, ¿verdad? Antes de la rayita, ¿qué había? El tiempo eterno hacia el pasado. Y antes, cuando el tiempo empezó, ¿qué había antes de que el tiempo empezara? La eternidad de Dios. ¿Le entiendes? No mucho. Después de que nos vayamos de este mundo, hermanos, ¿qué hay en el futuro después de la rayita? Le van a poner una fecha. ¿Qué hay después de eso? Para los creyentes, vida eterna con Dios. Y cuando se termine el tiempo y Dios destruya los cielos y la tierra y cree un nuevo universo, un nuevo cielo y una nueva tierra, cuando acaben las reglas del tiempo que conocemos y empiecen otras, o termine el tiempo, ¿qué sigue después? La eternidad con Dios. ¿Le entiendes? No mucho. De manera que todos los días debemos recordar con humildad que nos encontramos parados en la rayita, al borde del precipicio llamado eternidad. Nuestras vidas son muy pequeñas ante un Dios muy grande. Nuestro tiempo en la tierra es muy corto ante la realidad de la eternidad de Dios. Nuestra existencia en la tierra es chiquita, ínfima ante la preciosa majestad de Dios. Nuestras obras son como nada ante la grandiosa omnipotencia de Dios. ¿Así te ves? ¿O eres de los cristianos presumidos? No, Señor, yo he hecho muchas obras y he escrito 55 libros y fundé 4,000 iglesias, Señor. Esas son obras grandes. ¿Qué? Delante de la eternidad de Dios. Hermanos, pues nuestras obras son como nada delante de Él. Nuestras pocas obras lo glorifiquen, ¿no? Por eso termino con este pasaje, Eclesiastés 7, 1 y 2, que muchos no le entienden. Con este terminamos, Eclesiastés 7, 1 y 2. Yo no le entendía por muchos siglos, por muchos años no le entendí. Sí, no, siglos no, pero sí algunos años. Eclesiastés 7, 1 y 2, ¿qué dice el sabio Salomón? Mejor es la buena fama o la buena reputación que el buen ungüento. Y mejor es el día de la muerte que el día del nacimiento. Mejor es ir a la casa de luto que a la casa del banquete, porque aquello es el fin de todos los hombres y el que vive lo pondrá en su corazón. Mejor es ir a una casa de luto que a la casa del banquete. Mejor es el día de la muerte que el día del nacimiento. Para nosotros es completamente opuesto. Cuando nace un bebé es un día de banquete, es un día de alegría. Cuando muere una persona nos ponemos tristes. Para Dios es al revés. Cuando nace un bebé, Dios dice, otro pecador al mundo, otro pequeño pecador, y va a sufrir, va a pasar por los sufrimientos del kinder, la primaria, la secundaria, la preparatoria, la universidad, la maestría, el doctorado, el postdoctorado, el trabajo, el pecado, los perversos, los malignos. Qué triste. Pero cuando muere un hijo de Dios, ¿qué dice Dios? ¡Qué alegría! Ya terminó su carrera y fue salvo a pesar del pecado, creyó en mi Hijo Jesucristo y ahora lo recibo en la gloria. Buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. A ver, dile junto, entra en el gozo de tu Señor. Y ahora tú dile, sí, pero no empujen, espérame tantito.
Todavía nos quedan algunos minutitos, horas, días, años aquí en el planeta, ¿verdad? Lo que nos quede, vivámoslo a la luz de la eternidad y para la gloria de Dios. Oremos. Señor, gracias por este tema tan precioso de la eternidad de Dios. La verdad, Señor, no lo comprendemos tan profundamente como tú eres, como tú lo comprendes. Pero gracias, Señor, que a través de tu palabra y de estas mentes de los teólogos que intentan explicarlo, Señor, y a través de estas aplicaciones podemos entender un poquito más de tu eternidad. Levanta tus manos y dile: Señor, te entrego mi vida. Tú eres el Dios eterno de Israel. Mi vida apenas acaba de comenzar, Señor, hace muy pocos años, apenas hace 70, 80, 90. Señor, no llevo nada en la eternidad, pero te doy gracias que te he conocido, que me has salvado, que me has explicado a través de tu santa palabra quién eres tú, Señor. Y aunque eres un Dios incomprensible, eres un Dios conocible. Gracias que puedo conocerte y amarte con todo mi corazón. Ayúdame a ver mi vida bajo la óptica de la eternidad y glorificarte. Alcanza a los perdidos, a los que no te conocen, especialmente a nuestros familiares, a la gente que amamos, a nuestros hijos, a nuestros nietos, a nuestros padres o abuelos. Alcánzalos, Señor, con tu evangelio y permítenos ser un instrumento para arrebatarlos de las garras de Satanás y de las tinieblas, y que puedan conocer al Dios eterno, al Dios que da vida eterna y salvación. A ti te damos el honor y la gloria. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Un aplauso de gloria al Señor. ¿Sí? Dios los bendiga a todos los que siguieron esta clase. Nos vemos la próxima semana. Muy bien. Hola, ¿qué tal? Me da mucho gusto saludarles y quisiera simplemente comunicarles que gracias a todos ustedes a través de todas las naciones del mundo que aman la palabra de Dios y que realmente están interesados en que nosotros como organización Vida Nueva para el Mundo y Armando Alducin Ministries continuemos predicando el Evangelio de la Gracia de Jesucristo y que podamos nosotros continuar haciéndolo gracias a sus donaciones. Este año cumplimos 46 años de ministerio, 46 años donde hemos predicado, hemos enseñado, hemos tenido seminarios y de diferentes formas de estudios bíblicos alrededor del mundo y hemos pensado y considerado de una forma fiel el Evangelio de la sana doctrina de Jesucristo. Nosotros, con todas estas donaciones, tenemos que sostener pastores, misioneros, obras, equipos de televisión y aún continuamos buscando la manera de poder elevar este ministerio. Hasta este momento quiero que ustedes estén enterados que no tenemos una sola propiedad como organización y así hemos trabajado durante 46 años porque le damos la importancia a la evangelización, a las misiones y también a los hombres de Dios para levantar más pastores. Le damos las gracias y que pueda Dios con su gracia tocar sus corazones y que puedan ustedes invertir en un terreno donde es fructífero, porque creemos que ha producido bastante buen fruto para la gloria de Dios. Gracias, muchas gracias por sus aportaciones y por las donaciones que sabemos ustedes continuarán haciendo para que podamos continuar siendo fieles en la predicación del Evangelio de la gracia de Dios. Que Dios les bendiga.